Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro Dios, ya que ha tenido misericordia en nuestra vida y nos ha permitido nuevamente el que estemos aquí honrando y glorificando su santo bendito nombre. Por eso, mis hermanos, les invito a que en este momento vengamos enteramente dedicados a Él para poderle honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Así, mis hermanos, vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con alabanza número 77. Que lleva como título grande gozo hay en mi alma. Alabanza número 77. Cantemos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, la pena hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, porque avanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Sabemos que ese gozo siempre debe estar presente en nuestra vida, ya que hemos reconocido y hemos visto que las maravillas de nuestro Dios y la misericordia de nuestro Dios son nuevas cada mañana. Por eso, hermanos, sabemos que no podemos continuar sin antes venir en palabra de oración para así pedirle la dirección a nuestro Dios. Vengamos en palabra de oración, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos.
Dios, tú que hiciste el universo, toda maravilla, todo ser viviente. A ti clamamos en este momento, no como buenos, sino como arrepentidos delante de ti, primeramente dándote las gracias, porque sabemos que tus bondades, tus misericordias han llegado a nuestra vida y sabemos que no solo ahora, sino han sido siempre, en todos los días. Pues al pasar de esta semana hemos visto tu misericordia, nos has dado quizás trabajo, nos has dado para poder realizar nuestros estudios y también de igual manera pues nos has dado salud. Y si estamos estorbados de salud, pues nos has dado esa vida. Sabemos que siempre debemos de agradarte en todo momento, aún estando en circunstancia difícil, pero tú te agradas cuando lo que hacemos es que en vez de alejarnos en ese momento, es afianzar y fortalecer esa relación contigo. Por eso, Padre, en este momento te doy las gracias por todo lo bueno que haces en la vida de cada uno de tus hijos. Y de igual manera te pido que bendigas a cada uno de tus hijos que en este momento estamos haciendo el esfuerzo por cumplir, por dar mandato a este santo día que tú estipulaste que debemos de reposar. Por eso, Padre, bendice a cada uno de tus hijos, de igual manera a cada uno de tus amigos que en este momento están escuchando esta transmisión, estos audios, bendícelos y así, Padre, venos con ojos de misericordia, ya que sabemos que si tú haces eso, pues sabemos que tú te agradas de cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes en este momento a poder realizar esta superintendencia de la mejor manera, esperando de que si hacemos algo que a ti no te agrada, lo que tú nos ayudes para poder realizar todo de la mejor manera. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pueden tomar sus lugares, hermano, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ya que sabemos que es bien importante en el cual nosotros siempre estemos dedicando el tiempo a nuestro Dios. Así vamos a entonar alabanza número 74, que lleva como título Dulce Comunión. Sabemos que esta comunión que estamos viviendo en este momento es dulce a los pies de nuestro Dios, ya que estamos dedicando el tiempo que nuestro Dios se merece. Cantemos, hermanos. Dulce comunión, aquí gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo
Amén. Sabemos que si estamos en los brazos de nuestro Salvador, siempre tendremos esa libertad y seremos salvos. Pero sabemos que si solo estamos agarrados de las manos de nuestro Dios, yo sé que sabemos que si estamos en esa atmósfera en la cual el único propósito es adorar a nuestro Dios, sabemos, hermanos, que es lo más importante y sabemos que así nuestro Dios tendrá más misericordia de cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, vamos a entonar alabanzas número 67, que lleva como título Señor, reposamos. Cantemos, hermanos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí, y así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente y sincera oración, pidiendo que escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Amén. Sabemos que en este día estamos reposando, en ese santo día que nuestro Dios nos dijo que debemos de adorarle y glorificar y de igual manera escuchar esa bendita palabra de nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 191, ya que después de esta preciosa alabanza, hermanos, vamos a venir y a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Vamos a tener ese grato privilegio. Vamos a entonar la alabanza número 191, que lleva como título Habla, Señor, a mi alma. Cantemos, hermanos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presta a escuchar tu ley, flores mi alma llene de constricción y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria
hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalo de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, tu victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual himno antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. En este momento escucharemos y tendremos ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos. Sabemos que en este momento nuestro Dios ha tenido misericordia, ya que nos dejará escuchar en estos momentos esos 10 divinos mandamientos. Y vamos a tener ese privilegio, hermanos, de poder escucharlo, pero antes le pido que se pongan de pie. Vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia escucharemos esos 10 divinos mandamientos en estos momentos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen,
ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos tenido ese privilegio de escuchar esos 10 divinos mandamientos, les pido, hermanos, que sigamos adorando a nuestro Dios y busquemos en nuestro escenario la alabanza número 192, que lleva como título Dejo el mundo. Esperando, ¿verdad?, que este precioso cántico se cumpla en nuestra vida, que escuchando, ¿verdad?, esos 10 divinos mandamientos los pongamos en práctica y dejemos el mundo. Cantemos, hermanos. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de mortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en él consolaré, ya que él vela mis pisadas, mi ronda ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo
había dicho anteriormente, hermanos, esperando de que esta preciosa alabanza se cumpla en nuestra vida y que nosotros dejemos el mundo y que sigamos a Cristo, ya que sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Así que, mis hermanos, debemos de esforzarnos por ir dejando todas esas cosas que a nuestro Dios no le agradan. Sabemos que al momento que hacemos eso, nuestro Dios nos bendecirá aún más de lo que lo hace ya. Así que, mis hermanos, siempre debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, ya que es lo mejor, ¿verdad?, que nuestro Dios nos dé, es esa vida eterna, si los esforzamos. Así, mis hermanos, vamos a entonar otra preciosa alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 55. Que lleva como título Allá la puerta franca está. Alabanza número 55. Cantemos, hermanos. Allá la puerta franca está, su luz es refulgente, la luz que mira más allá, señales de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar así, si tiene fe, avanza tú, la puerta franca ahora. Si quieres venir a la luz, senda de eterna gloria. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar así, pasando presto el Jordán, la patria redentora se mira sin dolor y afán, ciudad del Dios de gloria. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar así. Amén. Sabemos que esa puerta está franca, esa puerta está abierta en estos momentos para que nosotros, hermanos, en estos momentos, pues, abramos nuestro corazón y así de igual manera poner en práctica la meditación y todo lo que nuestros hermanos, bueno, mejor dicho, nuestro Dios por medio de nuestros hermanos traen. Sabemos que nuestro Dios siempre nos conoce y Él nos trae el mensaje, ya sea a tiempo o a distiempo, pero su mensaje siempre está ahí, hermanos. Solo queda en cada uno de nosotros que nos esforcemos por hacer cumplimiento a eso que nuestro Dios nos manda. Vamos a entonar la alabanza número 80, que lleva como título Santa Biblia, ya que después de esta alabanza vamos a escuchar esa bendita meditación. Alabanza número 80. Cantemos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy.
eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al reino voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Sabemos que en este momento escucharemos esa meditación de la palabra. Pongamos mucha atención para que sí atendamos y entendamos bien ese consejo que nuestro Dios trae a nuestra vida. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que nos sintonizan en esta preciosa mañana, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, seamos bienvenidos a esta transmisión, seamos bienvenidos en este momento que el Señor nos regala para poder estudiar su santa palabra. Hemos elevado cánticos que, por supuesto, como siempre lo decimos, hermanos, nuestra intención es que los cánticos puedan llegar delante del Señor como una ofrenda y que cumplan como el objetivo de prepararnos para el momento cuando Dios va a hablarnos a nosotros. Hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero no lo vamos a hacer sin antes doblegar nuestras rodillas y pedirle al Señor que sea Él quien hable en esta bella mañana del día santo del Señor. Acompáñenme, por favor, vamos a hacer una oración en este momento. Soberano y eterno Dios, tú que habitas, Señor, en lo alto de los cielos, y que no dudamos, Señor, que tus ojos están puestos sobre este lugar. No dudamos, Señor, que tu oído también está inclinado a la voz de nuestra súplica. Bendito Padre, en esta mañana queremos suplicarte el perdón de nuestras culpas. Queremos rogarte, Señor, que pases por alto nuestras rebeliones y que nos permitas el ser acepto delante de ti, Señor. En este momento, después de haberte elevado cánticos, nos disponemos a abrir el libro sagrado. Si bien es cierto, ahí están tus designios y nos damos cuenta que no es fácil comprenderlos. Por lo tanto, suplicamos, Señor, que hables a nuestra vida, pero que tengamos todos los presentes, tengamos todos a tu Espíritu Santo para poder comprender tus designios, para poder entender lo que tú quieres que nosotros entendamos. En este momento, Señor, solamente te pido que uses mis labios para canalizar tu palabra y que todos podamos salir edificados en esta mañana. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Y bendice también a aquellos que en su calidad de amigos están con nosotros y han venido sintonizando cada una de las predicaciones, cada uno de los cultos que te elevamos a ti. Y hoy, Señor, no es la excepción. Están con nosotros escuchándote a ti. Soberano Dios, te rogamos que abras nuestros sentidos y que nos permitas comprender. Y mejor aún, que tu palabra quede escrita en nuestras entrañas y poder llevarla a la práctica todos los días de nuestra vida.
Solo usa mis labios, Señor, y permíteme convertirme en un cantor de amores. Permíteme, Señor, trazar la palabra como tú quieres que se haga. Te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos amados, después de haber pedido al Señor su dirección, vamos a abrir el Sagrado Libro. En esta mañana vamos a estudiar un tema titulado, es una pregunta. El tema es, ¿cuál es la tarea que nos dejó el Maestro? Hoy vamos a descubrir, hermanos, cuál es esa tarea que el Maestro nos dejó. Vamos a buscar, para iniciar, hermanos, vamos a buscar en el libro de Juan. Libro de Juan en su capítulo 17, así como están de pie, hermanos. Al concluir la lectura voy a pedir que se acomoden. Libro de Juan en su capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Repito, libro de Juan, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Descansen, por favor. Mis hermanos amados, si nos pudimos dar cuenta, son palabras que el Mesías, el Hijo de Dios, expresaba, platicando, por supuesto, con su Padre y dejando muchas cosas bien claras en este pasaje, hermanos. Por supuesto, en esta plática el Señor está pidiendo por aquellos que habían creído en Él. Recordemos, hermanos, que el Mesías vino, como dice la palabra, vino a lo suyo. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que crean en su nombre. Entonces, mis hermanos, precisamente el Mesías está pidiéndole a Dios por aquellos que habían creído en Él, que estando o ascendiendo Él a los cielos, ellos iban a quedarse sin su maestro, sin aquel que andaba con ellos. Iban a quedarse sin su guía. Y por eso es, hermanos, que Él les dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar un consolador para que esté con vosotros todos los días. Y Él les va a enseñar. Si algo no lo entendieron, Él se lo va a enseñar. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado. Él se lo va a recordar y Él también les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y en este pasaje, hermanos, si nos dimos cuenta, es una petición que el Mesías está haciéndole a su Padre. Pero quedan claras muchas cosas acá, hermanos. Por ejemplo, le dijo el Señor, lo vamos a revisar. En el versículo 3 les dijo, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esta es la vida eterna. Que tengamos bien claro que Dios, como dijo, es el Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo. Que tengamos bien claro, hermanos. Luego le dice, otra parte que también es necesario queda claro en este pasaje, en el versículo 5. Ahora pues, Padre, le dijo Jesucristo, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Hermanos, ¿qué nos indica acá? Que la enseñanza de la iglesia, valga la repetición, al enseñar que Jesucristo fue creado por Dios y fue el principio de su creación, y luego empieza a hacer todo, incluso cuando hizo al hombre, ¿se recuerdan, hermanos, que dijo Él, hagamos al hombre? Porque Dios no estaba solo y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Porque allí estaba ya su Hijo. Allí estaba, hermanos, lo que a Jesucristo, como antes se le reconocía como la sabiduría de Dios. Y en el pasaje, Él le dice, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo como con aquella gloria que tuve
cerca de ti antes que el mundo fuese. Ya estaba Él. Y esto es importante, hermanos, porque estos son algunos de los versículos en el cual se sustenta nuestra enseñanza. Luego, hermanos amados, nos damos cuenta que el Señor sigue pidiendo por a los que Él le llamó los suyos, los que a mí me diste. Y en este pasaje, pues está rogando por aquellos que luego, después de ser sus discípulos, son convertidos en apóstoles, porque fueron enviados a esa misión tan importante. Y de allí, hermanos, el tema de esta mañana, la tarea que nos dejó el maestro. ¿Cuál es la tarea que nos dejó el maestro? Por supuesto, nos remontamos al principio de ese ministerio. El Señor empieza, luego de ser bautizado, empieza su ministerio y empieza también a llamar a aquellos que iban a ser primeramente sus discípulos. Y empezó a llamarlos. Y empezó también a formarlos. Por eso es, mis hermanos, que en lo que acabamos de leer, Él también les dice que todo lo que Él les habló era no palabra de Él, sino que lo que Dios ponía en sus labios. De hecho, Él les decía a ellos mismos, les decía, mi doctrina, les decía Él, para que ellos comprendieran, mi doctrina no es mía, decía, sino que es de mi Padre que me envió. Yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que Dios pone en mis labios, lo que Dios quiere que yo hable, para que ellos comprendieran, hermanos, que lo que Él venía predicando no era, como Él mismo decía, no era algo nuevo, una enseñanza nueva, sino era la enseñanza que Dios había dejado desde el principio. Entonces, mi doctrina no es mía, sino que es de mi Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, Él empieza, como les decía, empieza una formación, empieza a formar a aquellos hombres. ¿Cómo los encontró? Los encontró, muchos de ellos con malos hábitos. Los encontró con malas acciones, quizás con un temperamento fuerte. Yo solo me recuerdo, por ejemplo, a aquellos hombres que Él les puso Boanerges, ¿se recuerdan? Que declarado quiere decir hijos del trueno. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hijos del trueno? Porque eran personas quizás un poquito fuertes, con un carácter bastante fuerte. Pero el Señor empieza a moldearlos, empieza a prepararlos, a enseñarles la doctrina, a que comprendieran todos los detalles, empieza a formar líderes, empieza a preparar grandes hombres que iban luego a convertirse en los grandes misioneros para transmitir la enseñanza, para cumplir con la orden del Mesías, hermanos. Empieza a preparar grandes hombres. Y qué maravilloso, porque si nos damos cuenta, todo esto tenía un enorme propósito. Preparar hombres y sacarlos de aquella pasada manera de vivir, moldearlos como el alfarero moldea el barro, prepararlo, quitar todas sus cosas ásperas. Y luego de esa conversión, luego de convertirlo, de que estos tuvieran un cambio total, ellos dejan de ser parte del mundo. Aunque estaban en el mundo, él mismo lo dijo, no son del mundo. Y a causa de haber salido del mundo, pues ellos
el mundo empezó también a aborrecerlos porque ya no hacía las cosas que el mundo hace. Y esto pues inmediatamente nos damos cuenta que también a nosotros nos pasa, hermanos. También a nosotros nos pasa. ¿Cuándo? Cuando nosotros rechazamos las acciones del mundo, el mundo empieza a querer aborrecernos. Yo me recuerdo, por ejemplo, una hermana que decía, ¿cómo es el enemigo? Nunca sus compañeras, dice, nunca le habían ellas celebrado un cumpleaños, pero de repente le querían dar la sorpresa y hacerla partícipe de esa fiesta que no es cristiana. Es una fiesta pagana. Entonces, mis hermanos, quería hacerle partícipe de esa fiesta de cumpleaños. Y ella, como buena cristiana, les dijo, no, ustedes saben perfectamente que yo no celebro cumpleaños. Pero mira, te queremos dar una sorpresa. No, le dijo, lo siento, pero yo no celebro cumpleaños. Así es de que lo que han comprado, cómanselo ustedes, pero yo me voy. Entonces, mis hermanos, esas acciones al mundo no le cayeron bien. Esas acciones hacen que el mundo, si es posible, aborrezca a aquel que quiere hacer lo correcto. Entonces, el Señor ya lo había dicho. Y, por ejemplo, ¿qué dice, hermanos? Leámoslo. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 17? Leámoslo, dice, yo les he dado tu palabra, yo les he enseñado tu doctrina, por decirlo de esta manera. Yo les he enseñado qué es lo que van a celebrar y qué no, qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que no te agrada. Luego dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, ya no hacen las cosas que el mundo hace, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros hoy, hermanos? Debemos entender que nosotros ya no somos del mundo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que todo aquel que se hace amigo del mundo, y no quiere decir que va usted a empezar a cortar la amistad que tiene con las personas que no son cristianas. No, hermanos. Cuando dice todo aquel que se hace amigo del mundo, se está refiriendo a amigo de las prácticas que el mundo tiene. Y la Biblia nos enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Entonces, el Mesías decía, el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y yo no te vengo a pedir, Señor, eterno Dios, yo no te vengo a pedir, le decía, que los quites del mundo. Sino, yo lo que te pido es que los guardes del mal, que les ayudes a salir adelante. Porque no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Y luego les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Completa esa enseñanza. Versículo 20, para que nos sintamos nosotros como halagados, que esta petición que en aquel momento era para sus discípulos que se habían convertido en apóstoles y también para todos aquellos que todavía estaban en su fase de discípulos, conociendo la doctrina. Para que nos sintamos halagados nosotros 2021, los que hoy somos parte de la Santa Iglesia del Señor. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos. Había una petición directa, pero Señor le dijo, no ruego solamente por estos, sino también, qué importante esto, hermanos, y sintámoslo, vivámoslo, hermanos, alegrémonos. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea,
todas esa gran cantidad de personas a quienes el evangelio les fue transmitido y hoy llegó también hasta nosotros, hermanos. Nos llegó a nosotros esa sana doctrina y hoy hay un grupo que nos convertimos en colaboradores de Dios para transmitir la doctrina. Y todos los que llegamos a la iglesia, todos los que llegamos a la iglesia de Dios, hermanos, también vamos conociendo la doctrina y nos vamos convirtiendo en transmisores de esa sana doctrina. Entonces, desde allí vamos descubriendo ya la tarea. ¿Cuál es la tarea que nos dejó el maestro? Allá se la dejó a sus discípulos, se la dejó a sus apóstoles. Había formado, como dije antes, el Señor había formado líderes. Y un buen líder no es el que dice hagan esto, sino el que dice hagamos esto. Y ellos empezaron a cumplir con lo que se le conoce como la gran comisión, hermanos, que lo vamos a tratar de ver un poquito adelante. Mis hermanos, hay un objetivo en este estudio. Y el objetivo es reconocer que Dios nos ha revelado su palabra para predicar a quienes nos rodean y recibir la corona de la vida. Ese es el objetivo, que entendamos nosotros hoy que Dios nos ha revelado su palabra. Por supuesto, las cosas reveladas que son para nuestra enseñanza. Y las cosas no reveladas, pues estos son secretos de Dios, hermanos. Y no es correcto que nosotros empecemos a querer buscar, descifrar lo que Dios no ha revelado. Pero lo importante es que las cosas que Dios ha revelado a los hombres, nos ha hecho entender su doctrina, nosotros la transmitamos a los que nos rodean, porque eso nos va a traer a todos un enorme cambio, nos va a traer un enorme beneficio a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. Mis hermanos, hay un texto en el libro de 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16, que por cierto es el texto de memoria. Voy a pedir, hermanos, que aquel que lo tiene de memoria, bueno, que nos pongamos de pie todos, ¿verdad?, en este momento, y el que lo tiene de memoria, que lo diga de memoria, y el que no lo tiene de memoria, que lo busque. Libro de 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 16, y lo lea. Entonces, mis hermanos, voy a dejar un momentito prudencial para que se diga el texto de memoria en este momento. Amén. Mis hermanos, en el libro de 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16, bueno, pueden acomodarse, hermanos. En el libro de Corintios capítulo 9 y versículo 26, hablando el apóstol Pablo, y decía él, pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo había entendido cuál era la tarea que Dios le había dejado, que Jesucristo, mejor dicho, le había dicho o dado directamente. Y la tarea, hermanos, era anunciar el evangelio, transmitir lo que él había entendido, enseñar a los que le rodeaban, hermanos. Y qué bonito fuera, hermanos, que todos nosotros tomáramos estas palabras como muy propias y lo sintiéramos como el apóstol Pablo lo sintió. Uno, él dijo, yo anuncio el evangelio, pero el trabajar en la obra, recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, en la historia que tenemos de él,
dentro de la Escritura, es un hombre que dedicó una gran cantidad de su tiempo al trabajo evangelístico y no le importó pasar grandes dificultades. Él tuvo problemas en el camino. Bueno, él mismo mencionaba que él fue víctima de azotes, fue víctima de los hombres malos en los viajes que tuvo, naufragó en algunas ocasiones, tuvo grandes dificultades en sus viajes misioneros, pero no se desmotivó porque estaba viendo en sus viajes, estaba viendo el beneficio que iba a llevar a las personas de los lugares que él visitaba. Entonces, nada, dijo él, nada me va a apartar del amor de Cristo, nada. Y lo demostró. Demostró que estaba dedicando su tiempo, su vida al trabajo que Dios le había dejado. Había dedicado su vida a cumplir la tarea que el maestro había encomendado, transmitir el evangelio, y lo tomaba, dijo él, como una necesidad. Dijo Pablo, yo no me voy a gloriar porque yo dedico mi tiempo a la obra, no tengo por qué gloriarme, dijo él, porque yo siento que es una necesidad el transmitir el evangelio. Y ay de mí si no lo hago. Si estas palabras estuvieran en mí, estuvieran en ustedes, hermanos, si este sentimiento del apóstol Pablo estuviera en nosotros de esa misma manera, pues nosotros fuéramos evangelistas, nosotros fuéramos personas que pensáramos constantemente en los que nos rodean. Entonces yo siempre he dicho, hermanos, que podemos empezar. Si no lo estamos haciendo de una manera directa, podemos empezar. Empecemos con los que nos rodean. Muchas veces, hermanos, en el seno de la misma familia, que vivimos quizás en una misma casa, allí tenemos trabajo. Allí muchas veces yo puedo estar en el camino, pero los que me rodean, la parte de mi núcleo familiar, quizás todavía no. Allí tenemos trabajo, hermanos. Hermano, pero yo no tengo el suficiente conocimiento para poder transmitir el evangelio. No tengo el conocimiento para cumplir con la tarea que nos dejó el maestro. Hermanos, muchas veces también se puede predicar con el ejemplo que nosotros damos, el cambio que Dios ha generado en nuestra vida. Con eso también se está predicando, pero debe haber un verdadero cambio y debemos estar pendientes que lo poquito que vamos conociendo, transmitirlo a nuestra familia. Por ahí podemos empezar, hermanos. Nunca es tarde para empezar una tarea. Nunca es tarde para iniciarlo, pero si nunca se inicia, pues nunca vamos a avanzar. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, lo veía como una necesidad. Y él decía, ay de mí si no lo hago. El tiempo, hermanos, que nosotros tenemos, al que le llamamos vida, pues no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a prestar de aquí para allá. No sabemos cuánto tiempo, hermanos. Pero ese tiempo deberíamos de aprovecharlo para transmitir el evangelio. Dice el material: mientras estuvo con sus discípulos, el maestro se afanó en prepararlos para que pudieran mantener su fe y la demostraran por medio de sus obras. Ellos serían quienes tendrían que llevar sobre su espalda la grandiosa obra de evangelización, para la cual les dejó un claro ejemplo en tan importante empresa, en tan importante misión. Hermanos, ese tiempo, recordemos que el ministerio del Mesías, pues fue un tiempo bastante corto, muy corto, porque solo fueron 3 años y medio los que él estuvo con sus discípulos. Empezó a llamar hombres
no los mejores, con muchas cualidades, sí, con muchas cualidades, pero hombres que tenían quizás carácter bastante fuerte, algunos de ellos. Por ejemplo, estaba por ahí Jacobo y Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno, eran personas con carácter bastante fuerte. Estaba Simón, que era un hombre conocido como duro, como piedra. De hecho, el Señor le dijo, a Simón le dijo que se iba a llamar Pedro, porque Petros es piedra, hermanos. Entonces, así podemos encontrar a personas con diferentes caracteres. Pero el Señor empezó a tratar con estas personas, empezó a moldearlos como el alfarero moldea el barro, y empezó a quitar todas aquellas acciones equivocadas hasta que se generó en ellos una transformación muy importante. Y esa era la manera de prepararlos. Empezó a prepararlos y empezó también a transmitir la doctrina que él mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, ya habíamos dicho con respecto a esto de la preparación que él hizo con sus apóstoles, y lo que estaba haciendo era prepararlos, porque cuando él muriera y cuando ascendiera a los cielos, iba a caer sobre ellos esa carga, si lo podemos llamar así, o esa carga de trabajo evangelístico, porque iban a tener una misión fuerte. Lo que hizo, como vuelvo a repetir, fue prepararlo. Veamos, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Busquémoslo, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 21. Dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, el Mesías se mostró, y es lo que les decía, hermanos, que él empezó a formar líderes, pero la formación, o un verdadero líder formando líderes, no es el que dice hagan esto, sino el que dice hagámoslo. Y él, en el tiempo que estuvo con sus discípulos, fue un tiempo de trabajo evangelístico, y anduvo por las ciudades predicando el evangelio, hermanos, llevando esas buenas nuevas de salvación. Y por supuesto, predicando el evangelio, también lo llevaba a instruir a sus discípulos en aquel momento, que más adelante le llamó apóstoles, porque los iba a enviar. Entonces, mis hermanos, lo que acabamos de leer nos dice que el Señor padeció por nosotros, y luego dice que nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, su caminar, su ejemplo. Nosotros sigamos el ejemplo de él. Él sufrió por amor a la humanidad, él padeció por amor a nosotros, y esto nos debe llevar a cumplir esa tarea, pensando no solo en nuestro bienestar, sino pensando en el bienestar de los demás. Vamos a leer el libro de Marcos. Busquémoslo, hermanos, libro de Marcos. Y hoy quiero pedirles que leamos desde el versículo 1, capítulo 1 del libro de Marcos. Marcos, capítulo 1, y leemos el versículo 14. En adelante dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Este era el mensaje. Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores.
Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y por supuesto, ellos al oír el llamado del Señor, dejaron sus redes y se fueron. Le siguieron. Qué importante cualidad, hermanos. Esa importante cualidad que Jesucristo la vio en ellos, hermanos. Pero ya dije, eran hombres quizás con un carácter mal formado, con un mal carácter, pero eran hombres que más adelante se deja ver que aquel carácter que tenían, quizás para dirigirse a los que trabajaban con ellos, quizás para el trabajo fuerte, materialmente hablando, también lo utilizaron para poder trabajar en la obra del Señor. Entonces el Señor les dice: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Hablando de el término evangelístico, los voy a preparar para que ustedes se conviertan en evangelistas, en que transmitan el evangelio y cumplan esa tarea importante. Vamos a ver, dice el siguiente comentario: la labor del Señor Jesús consistió en visitar toda Galilea, así como varias ciudades y aldeas de toda la tierra de Judea, en las cuales predicó el evangelio del reino. Esa fue la misión. Recordemos que el Señor se mantuvo predicando solamente en Israel. Y ahí anduvo, como dice el comentario, él anduvo predicando en Galilea, anduvo en Judea y todas las aldeas de su alrededor. Esa fue la misión en esos 3 años y medio, predicando el evangelio, y muchos venían creyendo o conociendo el evangelio y creyendo en él. Y esa era la tarea que Dios había encomendado a su Hijo, y luego su Hijo encomienda esa misma tarea a los que él estaba formando, de los cuales hasta nuestro tiempo ha venido transmitiéndose esa misma tarea. Para los que hoy estamos 2021, tenemos el mismo compromiso: transmitir el evangelio. ¿En qué medida lo estamos haciendo? Pues tendríamos que analizarlo, hermanos. ¿Qué tanto nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha ordenado? Para corroborar, hermanos, lo que acabamos de decir, vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Mateo, y dice el versículo 23: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Sigue diciendo: y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte del Jordán. El Señor estaba haciendo grandes prodigios. Su fama se había corrido por Israel. Pero lo importante de esto es que Él transmitía el evangelio del reino, hacía prodigios, sanaba enfermos, curaba a los que tenían enfermedades terminales como la lepra, y las gentes creían en él, y muchos le empezaron a seguir de todas esas partes de Galilea, de Jerusalén, de Judea y de las aldeas de su alrededor. Hermanos amados, por supuesto, eso nos debe motivar también, y como ya lo vimos hace un momento, que él trabajó en la obra, en la tarea que Dios le había encomendado a él, y no crean que era fácil.
Samaria y hasta los fines de la tierra. Ya lo habíamos visto. Les dijo, no los dejaré solos, sino el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Esperaban la virtud del Espíritu Santo, que estaba en ellos y, como les dijo el Señor, está en vosotros y será con vosotros. Dice más. Más tarde, ellos delegaron a otros la consecución de los propósitos de Cristo. Y esta encomienda ha perdurado para todos sus seguidores a través del tiempo. Con esta hermosa labor se ha conseguido que muchos se santificaran en la verdad del Evangelio de Jesús. Veamos, hermanos, capítulo 10 del libro de Romanos. Vámonos al libro de Romanos, hermanos, por favor. Romanos capítulo 10 y dice el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos. Leámoslo. Dice de la siguiente manera. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Hermanos, esta es toda una formación. Y aquí se deja ver desde el principio que todo lleva una secuencia. El transmitir el evangelio, pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primeramente hay que creer en su palabra. Esto lo hemos explicado en más de una ocasión. Creer en su palabra. Pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Hay que creer, pero para poder creer es necesario que se lleve o se cumpla esa tarea, que alguien venga y cumpla la tarea evangelística y me traiga esas buenas nuevas. Al oír, el Señor hace obra en mí y yo creo en del que he oído. Y dice más, ¿y cómo van a oír de aquel que no se predique? Entonces, mis hermanos, si llevamos esa consecuencia, es necesario cumplir con esa tarea que el Señor nos ha dejado. Dice, hermanos, el siguiente comentario. ¿Estaremos ayudando a llevar este gran mensaje? ¿En verdad sentimos que hemos hecho todo lo que debemos? ¿Cuál era el mensaje? ¿O cuál era la tarea? Llevar el evangelio. Pero vean la orden. Hermanos, vamos a leerlo en el capítulo 28 del libro de Mateo. Dice capítulo 28. Vamos a leerlo, hermanos. Versículo 18 del libro de Mateo dice: Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos qué misión más importante. Les dijo, ustedes deben ir y doctrinar, enseñar doctrina a todos los gentiles. Los van a bautizar, les van a enseñar que guarden todas las cosas. Es un proceso bien importante. Van a enseñar doctrina,
ya conociendo esta doctrina, ya siendo doctrinados, bautícenlos. Que ellos tomen ese compromiso, que hagan ese pacto con el Señor. Y ya habiendo sido bautizados, también permitan que su crecimiento sea notable. ¿De qué manera? Les van a ir enseñando a que guarden todas las cosas. Ya los doctrinamos y empezar a ver su crecimiento, empezar a ver las cosas que no están correctas, empezar a enseñarles a que se hagan de una manera correcta. Hermanos, si nos dimos cuenta, la misión no es fácil. Si nos dimos cuenta, la misión es: vayan y doctrinen a los gentiles. Bautícenlos, pero enséñenlos a guardar todas las cosas que os he mandado. Enséñenles. Entonces, mis hermanos, de allí en donde nosotros nos damos cuenta que la misión o la tarea que Dios nos ha dejado no es una tarea fácil, hermanos. Es una tarea que necesita mucha dedicación. Pero la gran pregunta era: ¿estamos ayudando nosotros a llevar ese mensaje? ¿En verdad sentimos que hemos hecho todo lo que debemos o creemos que podemos dar un poquito más? Esto ya queda como para el análisis personal, hermanos. Dice el versículo 10 del capítulo 17 del libro de Lucas. Busquémoslo rapidito, hermanos. Ahí vamos a encontrar un consejo muy importante. Capítulo 17, versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que habíamos hacer, hicimos. Hermanos, es un mensaje o es un versículo fuerte, bastante fuerte, hermanos, porque nos dice: cuando a ti te dicen esto vas a hacer y eso haces, al final de sí, he sido un siervo inútil, porque solamente hice lo que me dijeron que hiciera. No hice más, no puse más empeño, más esfuerzo, hermanos. Entonces, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, hermanos, a que nosotros constantemente estemos pensando qué tanto estamos nosotros aportando en el trabajo o en el cumplimiento de esta tarea que el maestro nos dejó. ¿Qué tanto estamos aportando? ¿O podemos dar más, hermanos? ¿Qué tanto? Yo les decía la vez pasada a la iglesia, les decía: hermanos, es necesario que nosotros estemos revisándonos constantemente qué tanto nos estamos esforzando. Y si podemos dar un poquito más, démoslo. Démoslo, hermanos. Si podemos dar un poquito más, démoslo. Porque ese poquito más se va a convertir en mi mayor esfuerzo. Y de repente veíamos quizás un grupo de iglesia que a un horario, mediodía, algunos ya iban. Bueno, hoy, como decimos que por la pandemia, hoy porque estamos en tiempos todavía de pandemia, pero en tiempos pasados veíamos hermanos que a mediodía iban, otros a las 3, diferentes horarios. Y yo les decía: hermanos, si su 100% es ese y ya no puede dar más, pues, ¿qué podemos hacer? Pero luche por dar un poquito más. Y de repente los de mediodía decían: bueno, me voy a quedar al otro culto. Y ese esfuerzo, si nosotros lo llevamos, vamos a terminar en que el 100% de los que llegamos, el 100% terminemos, si hablamos en algo tan sencillo como la estadía de nosotros en casa de oración en el día de reposo. Pero no es todo eso, hermanos, sino todo va mucho más allá en el trabajo que realizamos en todo el tiempo, en el cumplimiento de esa tarea evangelística. Va mucho más allá. ¿Qué tanto nosotros hacemos? ¿Qué tanto estamos transmitiendo el mensaje del Señor? Si no lo hacemos por palabra, hagámoslo al menos por acción, hermanos.
que se deje ver en nosotros ese enorme crecimiento en los valores cristianos y morales, con nuestro Dios primeramente. Por supuesto, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, y también con nuestro prójimo, que es el que nos rodea. Hermanos, si esa transmisión de respeto, de lealtad, de equidad con nuestro prójimo se está notando, va en un crecimiento, eso también habla por nosotros. Y van a terminar preguntándonos, ¿verdad que usted es cristiano? Por nuestras acciones. Y eso, hermanos, va a ser nuestra manera de transmitir la doctrina, cumplir con esa tarea sin palabra, sino con acciones. Que Dios nos ayude, porque también podemos, usted, hermanos, en casita, solo analícese a sí mismo y diga qué buena relación tiene usted con su vecindario. Qué buena relación. ¿Cómo lo tienen ellos? ¿Lo tienen como cristiano o lo tienen como uno más de ellos? Veámonos, hermanos, en nuestro trabajo. ¿Cómo estamos vistos allá? ¿Nos tienen a nosotros como el hermano fulano, la hermana fulanita? ¿O nos tendrán como uno más de los mismos? Hermanos, analicemos qué tanto, porque todavía estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que Dios haga ese cambio en nuestra vida, pero poniendo de nuestra parte. Cerramos, hermanos, con el último comentario. Reflexionemos sobre la orden que el maestro dejó. Es cierto que hay gran satisfacción cuando cantamos alabanzas, pero es mayor la santificación cuando se anuncia día a día la salud de Dios o la salvación de Dios. Hermanos, hagamos que alumbre nuestra luz entre o delante de los hombres, para que también ellos puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Cerramos, hermanos, con lo que dice en el libro de los Salmos. Si gustan, se ponen de pie, hermanos. Libro de los Salmos, en su capítulo 96. Libro de Salmos, capítulo 96. Y dice, y con esto cerramos, hermanos, dice, versículo 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salud o su salvación. Y esa, hermanos, anunciar de día en día su salud, su salvación, esa es la tarea que nos dejó el maestro. Luchemos por cumplir con esa gran comisión, con esa gran tarea que el Señor nos ha dejado, y lo podemos hacer, como dije, con palabra o con acción, o lo podemos hacer con palabra y con acción, no solo de labios, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el fin de todo el discurso oído es este: temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Carísimos hermanos y amigos, paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, luego que hayamos escuchado esa meditación, les pido, hermanos, que busquemos en nuestro signario la alabanza número 116, que lleva como título Trabajad, trabajad. Alabanza número 116, hermano, perdón. Cantemos, hermanos. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiré por la senda que el maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes te da
esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que vive la vida quisieres tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde nos sana su amor. Trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir al reinado del mar, con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde nos ama su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. Sabemos que debemos de trabajar en esta viña, debemos trabajar en eso que nuestro Dios nos ha mandado. Sabemos que nuestro trabajo es portarnos bien, nuestro trabajo es predicarle a todas las personas. Así que, mis hermanos, debemos de poner en práctica todo lo que escuchamos día con día, y de igual manera, pues, si pudiera compartirse ese mensaje, que siempre oremos, hermanos, porque eso es lo mejor y estaríamos dando cumplimiento a eso que nuestro Dios dijo, de que debemos de darle y que debemos de, pues, predicarle a toda criatura, hermanos. Y sí, mis hermanos, pues, si compartimos este mensaje, más almas llegarán a este camino. Así que, mis hermanos, quedará nuevamente nuestro hermano, quien será el que finalizará con este culto. Y de mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta maravillosa reunión. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito y eterno Dios, que habitas en lo alto de los cielos. Señor, aquí estamos delante de ti. Venimos muy agradecidos, Señor, por la multitud de tus piedades y misericordias. Venimos agradecidos porque no nos pagas conforme a nuestros hechos y porque siempre nos miras, mi Dios, con ojos de amor y misericordia. Bendito Padre, en este momento hemos llegado al final de esta reunión. No dudamos que tú has hablado en nuestra vida y nos has hecho recordar esa tarea que ha sido encomendada para con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir con esa tarea evangelística. Permite, Señor, que tengamos el conocimiento de tu palabra para transmitirlo y podamos también evangelizar con nuestras acciones. Que podamos tener claro, Señor, que desde el momento que llegamos delante de ti nos convertimos en tus colaboradores y que no es tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible porque tú es el que hablas en nuestros labios. Bendito Dios, en este momento vamos a cerrar para quedar en un receso en tu día santo. Quiero pedirte, Señor, que nos permita siempre estar siendo guiados por ti para hacer lo correcto. Que no hagamos nuestra voluntad. Tu palabra nos enseña que si nos apartamos de hacer nuestra voluntad en tu día santo,
y a este día le llamáramos santo, delicia, glorioso tuyo, entonces vamos a recibir tu favor. Vamos a recibir esos beneficios. Ayúdanos, Señor, para esforzarnos a hacer lo correcto delante de ti. Bendice, Señor, en gran manera a tu santa iglesia y también a aquellos que en su calidad de amigos han estado muy pendientes de esta transmisión. Y permite, Señor, que ese crecimiento vaya en cada uno de los que hemos estado atentos a tu voz, para que podamos también transmitir de lo que tú nos has enseñado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, carísimos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Así como están de pie, recibimos la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24, dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.